Las abejas mielíferas evitan selectivamente las decisiones difíciles. Los humanos pueden monitorear su grado de incertidumbre y usar este conocimiento para mejorar sus decisiones. Cuando hay incertidumbre, los humanos a menudo posponen la elección y buscan más información en lugar de arriesgarse, ya que saben que pueden tener consecuencias de una elección equivocada. Pero, ¿los animales no humanos también podrían hacerlo? Actualmente hay mucha controversia en si la capacidad de monitorear la incertidumbre existe en animales no humanos. Clint Perry y Andrew Barron desarrollaron el paradigma de exclusión voluntaria para probar el monitoreo de incertidumbre en animales, en el que un animal debe resolver una tarea de discriminación que varía de dificultad. Para ello, los investigadores de la Universidad McGill probaron abejas mielíferas con una serie de pruebas que implicaban discriminación visual entre los objetos dentro de un aparato de 2 cámaras. Las abejas tuvieron que aprender una regla para unir una combinación de formas con néctar. Una identificación correcta fue recompensada con un néctar dulce, pero una decisión incorrecta resultó en una solución de sabor amargo. Pero también podrían optar por simplemente no realizar la prueba. El experimento consistía en que el animal es recompensado cuando acierta y castigado por una elección incorrecta. Si los animales optan más por las tareas difíciles que por las fáciles, y si la exclusión mejora el desempeño en tareas difíciles, y se puede aplicar la estrategia de exclusión voluntaria a una nueva tarea, entonces esto se ha tomado como una evidencia de que los animales pueden modificar su toma de decisiones, que es una estrategia basada en su grado de incertidumbre. Por lo tanto, se descubrió que las abejas cumplían con todos los criterios necesarios considerados indicativos de seguimiento de la incertidumbre. Resultados. Para evaluar cómo respondieron las abejas a elecciones basadas en información limitada, se examinó su desempeño en una tarea de discriminación visual, en la que la dificultad de la tarea era variada. Primero, se combinó una tarea de aprendizaje configuracional, donde las abejas tenían que aprender estímulos colocados encima o debajo de un referente, con la opción de optar por no participar en las pruebas para determinar si las abejas cambiaban su comportamiento de forma adaptativa en respuesta a la dificultad de la tarea, o simplemente realizar la actividad. Se entrenaron las abejas que volaban libremente para que entraran en un aparato de prueba de 2 cámaras. Un grupo de abejas fue entrenado para que el objetivo anterior contuviera 2 metros de sacarosa y el objetivo inferior contuviera 50 mililitros de quintanina. Durante esta etapa, las abejas fueron entrenadas con 5 objetivos diferentes que diferían en forma, tamaño y color, obteniendo como resultado que las abejas optaron por no participar con mayor frecuencia en pruebas difíciles, y esa opción mejoró su proporción de pruebas exitosas, puesto que las abejas también podían transferir el concepto de exclusión voluntaria a una tarea novedosa, dando datos así que demostraban que las abejas evitaban selectivamente tareas difíciles para las que carecen de información. Y este hallazgo se ha considerado como evidencia de que los animales no humanos pueden evaluar la certeza de un resultado predicho, y el desempeño de las abejas fue compatible a la de los primates en un paradigma similar. Por lo tanto, en esta etapa las abejas eligieron el objetivo correcto el 80 del 1.9% de las veces, lo que indicaba que habían aprendido la tarea con éxito, y en la etapa 3 se probó que las abejas, en 50 pruebas más, variaron la dificultad. Para las pruebas fáciles, el objeto estaba claramente por encima o por debajo de la barra de referencia y no se superponía, mientras que para las pruebas difíciles los objetos estaban desplazados pero superpuestos con la barra de referencia. Para pruebas imposibles, en los centros de ambos objetivos estaban alineados con el de la barra de referencia, y por ello las abejas se desempeñaron mejor en las pruebas fáciles que en las pruebas difíciles o imposibles. Por otro lado, el entrenamiento y las pruebas a través de las etapas A y B a menudo tomaban más de 3 horas, porque la duración del entrenamiento estaba determinada por la velocidad a la que las abejas regresaban al aparato desde su colonia. Los objetivos eran los mismos en ambos lados, pero las variables entre las pruebas cambiaban, mostrando que las abejas se desempeñaron mejor en pruebas duras no forzadas que en pruebas duras forzadas, y este resultado es consistente con el hecho de que la mayoría de las abejas se encuentran en un estado de baja incertidumbre para la mayoría de las pruebas fáciles. Finalmente, para evaluar si las abejas podían transferir el concepto de exclusión voluntaria a una nueva tarea difícil, se seleccionaron 10 abejas, y estas deberían completar la etapa 3. Para ello, recibieron un entrenamiento de 20 pruebas adicionales en una nueva tarea en la que tenían que discriminar 2 objetivos, obteniendo como resultado una hipótesis en que las abejas no estaban seguras del resultado a elegir, y por ello preferían no tomar decisiones que los incluyeran. Discusión. Aunque las abejas individuales diferían en su desempeño, se demostró que algunas abejas individualmente y como en grupo alteraron significativamente su comportamiento de elección en respuesta a la variación en la dificultad de la tarea. Este hallazgo sugiere que las abejas que optaron por no participar en las pruebas difíciles fueron las más capaces de resolver la tarea difícil,
en lugar de las abejas que no pudieron discriminar las pruebas difíciles y las evitaron. Además de que las abejas optaron por no participar con más frecuencia en pruebas difíciles o imposibles que en las pruebas fáciles. Las abejas podrían potencialmente haber resuelto esta tarea y aprendido a prestar atención a la posición del objetivo, en relación con las referencias o atendiendo a la geometría de las referencias y los objetivos como estímulos compuestos, pero independientemente de la estrategia específica que las abejas utilizaron para resolver la tarea, las abejas optaron más por las pruebas fáciles que por las difíciles, lo que generó que los investigadores concluyeran que si las abejas utilizaran más la opción de la exclusión voluntaria de forma adaptativa y selectiva, entonces deberían desempeñarse mejor en las pruebas duras no forzadas que en las forzadas. Sin embargo, si las abejas optaran por no participar en pruebas difíciles porque simplemente habían aprendido a evitar esta configuración en general, independientemente de la certeza específica de la prueba, entonces no se prevería que las abejas mostrarían el mismo nivel de desempeño en pruebas difíciles forzadas y no forzadas. Para finalmente rescatar puntos importantes como que las abejas mostraron una mayor probabilidad de optar por no participar en tareas difíciles, y que también optar por no participar mejoró su proporción de éxitos en las pruebas,